Muy buenas noches. El día de hoy queremos compartirles una clase que se titula ¿Y yo qué tengo que ver con la biodiversidad? Con los expositores Santander Vaca, John Sebastián, Puente Sánchez, Paula Andrea y quien les habla, Ramírez Beltrán, Camila Margarita. Este es un trabajo dirigido a la asignatura de producción audiovisual de entornos de enseñanza de la especialidad de la Universidad de Santander del campus virtual, elaborado el 18 de octubre del 2025. La temática que abordaremos hoy pues es directamente la biodiversidad eh, como tema pues de cultura ambiental dentro de las ciencias naturales. Queremos pues partir con ese interrogante y los prosaberes que se deben activar respecto a esta temática. Entonces pues la palabra biodiversidad pues al principio tiene el bio que significa vida y diversidad que es diversidad de vida, ¿no? Entonces, pues es importante para los aprendices que activemos esos conocimientos que se nos viene a la mente cuando pensamos en la palabra biodiversidad o lo escuchamos, ¿cierto? ¿Qué imágenes, qué cosas asociamos con la biodiversidad? También qué animales, plantas o paisajes conocemos en nuestra región que sean típicos como tal, pues porque sabemos que en Colombia pues hay diferentes tipos de regiones y pues así también son diferentes las especies en todos los ecosistemas. ¿Hemos escuchado hablar alguna vez de especies que estén en vía de extinción? Si lo hemos escuchado, ¿cuáles hemos escuchado que están en peligro de extinción? Entonces, la palabra biodiversidad, pues obviamente no se refiere solamente a animales, ¿cierto? Comprende tanto animales como vegetales, ¿cierto? Microorganismos, bacterias pues las relaciones que se establecen en los ecosistemas entre esas especies, ¿cierto? Entonces, para entender la biodiversidad también es necesario conocer algunos términos relacionados con la biodiversidad o cómo estos términos impactan en la biodiversidad de un ecosistema o hábitat. Aquí tenemos una imagen que nos pone a pensar un poquito. ¿Crees que una abeja, un río o incluso una hoja seca tiene que ver contigo? En nuestro entorno, pues identificando unas diferentes especies según lo que nos rodee, ¿cierto? Y realmente todo está relacionado, todo tiene una razón de ser para el equilibrio biológico. Por eso existen las relaciones ecológicas. Entonces ahí vemos cómo la abejita se alimenta del polen, ¿cierto? Es un ejemplo sencillo, pero pues nos hace entender que sí hay relaciones entre las especies de los ecosistemas. Las relaciones ecológicas son depredación, mutualismo, comensalismo, competencia o parasitismo. Sabemos que Colombia es un país extensamente biodiverso, por ello contamos con más de 50.000 especies como tal que están registradas. Colombia es tan biodiverso pues por su ubicación geográfica de altitud y latitud, contando así pues con la diversidad que nos ofrece el Amazonas, la cordillera de los Andes, el Chocó biogeográfico y los múltiples páramos que poseemos a lo largo de nuestro territorio nacional. También sabemos que es importante la incidencia del ser humano y por eso comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes a lo largo del territorio protegen la biodiversidad y los ecosistemas y todos esos saberes ancestrales y prácticas sostenibles que cuidan las especies para evitar pues una disminución del número de especies que poseemos, sabiendo pues que hay muchas especies que aún no se han descubierto como tal, tenemos aún mucho por descubrir en nuestro territorio nacional. Una pregunta importante es ¿por qué es importante conservar la biodiversidad? ¿No? Lo decía con anterioridad y pues existe el equilibrio biológico, pues hay que tener conciencia sobre ello. Los términos que les decía que es importante tener en cuenta para entender la biodiversidad son la diversidad genética, que es el número total de características genéticas dentro de cada especie. Estas características son las que mantienen la información bioquímica. Por ejemplo, las distintas razas de maíz, variedades de frijol, resistencia a las enfermedades. Diversidad de especies es la variedad que se tiene de estas dentro de un hábitat o una región. Por ejemplo, la cantidad de aves, mamíferos, insectos. Otro término, diversidad de ecosistemas. Entonces, el conjunto de hábitat y comunidades biológicas que interactúan con factores físicos como el suelo, el clima y el agua. El ejemplo, pues, son los diferentes tipos de ecosistemas, como las selvas, los manglares, las tundras, los pastizales secos, los pastizales húmedos, los arrecifes, los ríos, el mar. Pues todos ellos son factores importantes a tener en cuenta en cuanto al desarrollo de la biodiversidad, son importantísimos.
Bueno, para agregar a lo anterior, la naturaleza nos ofrece diversos elementos para sobrevivir. Por ejemplo, la flora que nos ofrece madera, nos ofrece alimentos, nos ofrece belleza a nuestra vista. Encontramos que en nuestro país hay diferentes cantidades de mariposas que son excelentes polinizadoras y esto hace que las especies se puedan conservar. Tenemos diferentes peces, anfibios y reptiles. ¿Qué hacen ellos en la naturaleza? Pues regulan, controlan plagas y también son fábrica esencial de diferentes abonos o nutrientes que necesita para alimentarse las diferentes especies. Las aves también son polinizadoras, también embellecen el entorno. Los mamíferos son la mayor cantidad de seres que habitan en nuestro país. Tenemos grandes especies. Entre ellos encontramos el jaguar, que más adelante les voy a hablar sobre ellos. Los murciélagos, tenemos la mayor cantidad de murciélagos en nuestro país. Estos también son polinizadores y esparcen semillas. Bueno, en cuanto a la flora y fauna de Colombia, son muy especiales. ¿Por qué? Porque no se encuentran en otras partes del mundo. Características principales de estos son más de 1.700 especies de aves. Colombia es uno de los principales países a donde la gente viaja para hacer el avistamiento de aves. Unas 1.200 especies de animales marinos, inclusive muchos por descubrir. Unas 1.600 especies de animales de agua dulce y más de 3.200 especies de mariposas de 14 familias distintas que no se encuentran en otras partes del mundo y más de 250.000 especies de insectos. En cuanto a la flora, nos encontramos con plantas carnívoras y las orquídeas, que nos ofrecen una belleza majestuosa. Y en cuanto a la fauna, nos encontramos con el cóndor de los Andes, el jaguar, que es habita únicamente en nuestro país, y el delfín rosado, que lo tenemos en el Amazonas. Ok, listo. Gracias, profe Camila. Gracias, profe Paula, por su sustentación. Bueno, llegamos a la parte final, a la parte evaluativa. Pero en esta parte lo vamos a realizar de una manera más didáctica, un poco diferencial, utilizando algunas herramientas digitales. Entonces, en la primera actividad evaluativa tenemos un crucigrama interactivo disponible en la plataforma Learning Apps. Abrimos el enlace pues que nos lleva directamente hacia él. Ya una vez allí le damos en OK y nos aparecen 5 preguntas, las cuales van a estar asociadas, contextualizadas a la información que acabamos de obtener. Eh, Cada pregunta viene acompañada con una imagen para que su respuesta pues sea un poco más fácil de interpretar. Eso sería el crucigrama, son 5 preguntas que encontramos allí. Pasamos a la segunda actividad evaluativa. En la segunda actividad evaluativa es una ruleta rusa que está disponible en la plataforma WordWall. Igualmente, pues encontramos el enlace disponible que nos lleva directamente hacia la actividad. En la actividad tenemos 5 preguntas disponibles, las cuales cada pregunta está identificada con un color, igualmente asociadas al contexto, pues a la información que acabamos de recibir. Una vez sea acertada la respuesta, la pregunta eh, se va eliminando aleatoriamente y le volvemos a dar girar a la ruleta para que nos salga otra pregunta. Eh, y así vamos respondiendo todas las 5 preguntas, en las cuales cada pregunta tiene su tiempo disponible, así que debemos pues estar un poco atentos. Listo. Como parte final tenemos
Tenemos un cuestionario. Este es un poco más denso, un poco de ponerle un poco más atención. Son unas preguntas pues más específicas, más concretas. Allí también cada actividad está, o cada pregunta está relacionada con unos colores para poder identificar un poco más las respuestas. Vienen 5 preguntas. Cada pregunta viene con su tiempo establecido, la cual pues no nos podemos demorar, no nos podemos demorar mucho. Eh, Listo. Esas serían pues como la parte evaluativa, la parte final, los 3 cuestionarios que encontramos en esta parte evaluativa. Entonces, seguimos con la interrogante, seguimos con la pregunta que nos hicimos en el comienzo. ¿Y tú qué tienes que ver con la biodiversidad? ¿Cómo vamos a responder a este cuestionario, a esta pregunta? ¿Y tú qué tienes que ver con la biodiversidad? Todo. Eh, respondemos pues con entusiasmo, con alegría, porque somos responsables, somos guardianes, somos beneficiarios y sobre todo somos parte del cambio, al igual que ustedes. Podemos tomar decisiones que asumen, que aspiren y que protejan pues la riqueza que nos rodea. Así que tenemos muchísimo que ver con la biodiversidad y tú también. Somos protagonistas de su protección. Eh, Listo, eso sería todo. Pues muchas gracias por su atención.